Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal DavoCode. En el día de hoy vamos a arrancar un curso completo de Bootstrap. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas? ¿Y por qué es tan importante conocer este framework de CSS? Vamos a descubrirlo. Lo primero que tenemos que saber es que Bootstrap es una librería de estilos de CSS. O algunos también lo llaman un framework, es decir, un marco de trabajo de CSS. ¿Y para qué sirve Bootstrap? Nosotros en el curso de desarrollo web lo que estamos viendo y trabajando es el CSS, es decir, los estilos de nuestra página o sitio web. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene Bootstrap en este sentido? Lo primero que tenemos que saber es que Bootstrap trabaja con un sistema de clases, que ahora lo vamos a ver, que son clases especiales de Bootstrap que nosotros podemos modificar. La idea es modificarlo lo menos posible para que no pierdan la esencia de esas clases de Bootstrap. Y en realidad lo que nos permite es darle estilos a nuestra página de una forma mucho más sencilla, porque vamos a empezar a explorar la herramienta. Acá les dejo el link, que es getbootstrap.com. Y por ejemplo, si nosotros vamos a la parte de examples y vamos bajando, acá primero nos va a decir los CDN, que es lo que vamos a ver primero de cómo enlazar esto, es decir, cómo instalar nuestro Bootstrap en el editor de código para que pueda funcionar esta clase Bootstrap. Los iconos de Bootstrap también muy conocidos. Y esta parte es muy interesante, que son los snippets, que son como pequeñas plantillas que nos permiten visualizar cómo quedaría esto en nuestra página y después ver cuál es el código que tendríamos que aplicar para poder ver esto en nuestra página o sitio web. Antes de seguir profundizando con esto, algo que les sugiero y que es súper importante es que para aprender Bootstrap primero tienen que saber en profundidad CSS. ¿Podrían aprender Bootstrap sin saber CSS? Sí, podrían hacerlo, pero lo importante es entender que cuando tengamos que hacer una modificación en Bootstrap, tenemos que saber por qué lo estamos haciendo, porque si no, por ahí nos rompe toda la estética de nuestro código. Entonces, saber bien en profundidad CSS y después aprender a utilizar la herramienta de Bootstrap es la mejor forma. Acá tenemos, por ejemplo, los headers, que son los encabezados. Vamos a tocar acá para ver, por ejemplo, cómo sería ejemplo de encabezado. Esto sería, más que nada, podría funcionar también como una navbar, una barra de navegación, diferentes ejemplos. Volvemos para atrás. Lo mismo que heroes, también utilizados. Por ejemplo, barras laterales. Acá vemos barras laterales que también ahora son muy utilizadas. Esto podría aparecer en el costado de nuestra página o sitio web. Son los diferentes ejemplos que tenemos. Acá un colapsable, que lo vamos a ver, que es una herramienta también súper potente de Bootstrap, que obviamente nosotros lo podríamos hacer esto solamente con un código CSS, pero nos llevaría mucho más trabajo llegar a esta estética. Seguimos recorriendo la herramienta y, por ejemplo, acá tenemos lo que es los pies de página. Tenemos los drop downs, que son los menús que se despliegan, listas de grupos. Vamos, badgets, que son como las placas. Bien, las cards de Bootstrap, los botones. Vean los botones, por ejemplo. Estos son ejemplos de botones que cada uno viene con una clase Bootstrap diferente. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el código de cada uno de estos. Y yo podría trabajar con este botón o con cualquiera de estos. O con cualquiera de estas opciones que me aparecen más abajo. Seguimos bajando. Un checkout, por ejemplo, si tuviésemos un carrito de compras y queremos salir. Un pricing, que también ahora es muy utilizado, que por ejemplo, este es un ejemplo de algo que podría yo tener en mi página si vendo algún tipo de producto, algún curso o algo, lo que sea. Entonces, la idea funciona de la siguiente forma. Esto va a tener un código, el cual yo colocando ese código en mi HTML, directamente me aparece la opción que yo elija de estas. Y después yo obviamente puedo ir modificando, por ejemplo, este título, podría ir modificando el contenido, le podría agregar una imagen, cambiarle cualquiera de los estilos, pero la plantilla yo ya la tengo y trabajo sobre mejorar.
Un carrusel, también súper importante. Yo hice una clase especial de carrusel que se las dejo acá arriba para que la vean. Y también hicimos una clase especial de las cards de Bootstrap. Bueno, esto es un poco todo el grid. También un tema muy importante. Nosotros estuvimos viendo en el curso de desarrollo web lo que era grid. Ahora, Bootstrap potencia la herramienta de grid y está lo que es el grid de Bootstrap. Es decir, trabaja con la base de grid que nosotros vimos, pero mezclándolo con las clases de Bootstrap. Entonces, combina lo mejor de grid con la facilidad que le da la estética, lo que tiene que ver con Bootstrap. Bueno, tipo de navbar, esto después véanlo más en profundidad, pero esto es para que vean todos los snippets que se pueden armar. Ahora, si nosotros vamos a la parte de documentos, primero vamos a ver que tenemos sobre el margen izquierdo también una barra desplegable en el cual me da un montón de opciones. Acá esto después lo vamos a ver porque me figura Sass y también después JavaScript. Es decir, cuando nosotros enlacemos esto, actualmente lo vamos a hacer para nuestro CSS. Pero después también nosotros cuando veamos Sass, también lo vamos a poder utilizar con Sass, enlazándolo con los documentos que correspondan, y lo mismo con JavaScript. Y acá abajo lo que yo les decía de los layouts, que era un poco lo que veíamos recién. Esto es importantísimo también, que son los breakpoints. Vamos a ver un poco esto. Breakpoints, recordemos que eran los puntos de quiebre, que era lo que nosotros hablábamos cuando hablamos de media query, que eran estos puntos de quiebre para que nosotros podamos ver de la misma forma un diseño adaptable que nosotros estamos viendo en un celular o en una computadora de escritorio y que se vean bien en cualquiera de los dispositivos. Entonces teníamos puntos de quiebre y Bootstrap directamente ya trabaja con esos puntos de quiebre. Entonces en muchos casos, si bien vamos a usar media query, nos facilita mucho el diseño responsivo esta herramienta de Bootstrap. Y acá me voy a detener un segundo porque tenemos algo muy interesante y es lo siguiente. Cuando nosotros empecemos a trabajar sobre las herramientas de Bootstrap, después vamos a volver sobre esto cuando ya estemos trabajando sobre ellas. Digamos que acá dice puntos disponibles de here. Entonces, un dispositivo extra small, por ejemplo, acá no tiene nada, pero me dice que tiene que ser menor a 576 píxeles, ¿no? Y acá me habla de small. Y me pone un SM como que es una abreviatura de este punto de quiebre. Entonces, cuando nosotros veamos en una clase de Bootstrap, que lo vamos a ver, que diga small, esto es para dispositivos mayores a 576 píxeles. Entonces, cuando nosotros le pongamos un small, ya sabemos que a partir de los 576 píxeles hay un punto de quiebre. Que esto directamente me lo puso solamente colocando esto en nuestra clase Bootstrap. Lo mismo con medio, con la MD, para dispositivos mayores a 568, vamos a tener otro breakpoint. Lo mismo con large, lo mismo con extra large y lo mismo con extra large, que ya son dispositivos muchísimo más grandes. De hecho, este último, en la versión anterior de Bootstrap, no figuraba, ahora sí figura. Pero bueno, esto es importante, los puntos de quiebre relacionados con los media query. Fíjense que acá ya me menciona los media queries y seguimos bajando. Entonces, acá es lo que les explicaba de cómo sería esto. Un extra small de 0, un small de 576, un medium de 768. Estos son todos los breakpoints, los puntos de quiebre. Acá nos habla de lo que es media query, cómo incluir esto. Igualmente nosotros lo vamos a trabajar de otra forma. Acá ya me incluye lo que es Sass, si estoy trabajando con Sass, que es lo que vamos a ver a continuación en el curso de desarrollo web. El match with, bien. Y acá ejemplos, que es muy importante también porque Bootstrap es muy intuitivo en cuanto a que nos pone el ejemplo y después nos pone el código, cómo deberíamos colocarlo. Y después obviamente, por eso yo les digo lo de saber utilizar bien CSS, porque nosotros muchas veces vamos a tener que modificarlo para que se adapte a nuestro gusto. Bien, lo que les decía de grid,
Nos está diciendo que Bootstrap trabaja con grid, y acá vemos lo que habíamos visto en la clase de grid de las columnas. Y fíjense que acá ya podemos ver un ejemplo que lo primero que tiene es el contenedor padre con la clase container y después le pone text center. Otra característica que nosotros vamos a ver en Bootstrap, y ahora podemos hablar de cuáles son las ventajas y desventajas de Bootstrap, porque si bien tiene muchísimas ventajas, también tiene desventajas. Y una de ellas es que cuando nosotros empecemos a trabajar con las clases de Bootstrap, van a ver que las clases se empiezan a hacer muy largas. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, me dice una clase container, una clase contenedora, con el texto en el centro, es decir, me está poniendo un montón de características. En este caso, nada más me ponen el text center, pero van a ver que después se hace mucho más largo, y me los pone todo dentro de la clase. Entonces a veces resulta poco legible o más complicado cuando queremos ir a hacer una modificación, algún tipo de estilo, entender esto. Después acá dentro tiene una clase row, una clase call, que era lo que nosotros habíamos visto en grid, y acá por ejemplo le podría agregar un call SM, un call small, cuando lo que vimos recién de los puntos de quiebre. Entonces sabemos que esa columna va a tener un punto de quiebre de tantos píxeles, es decir, que a partir de tantos píxeles se va a dejar de romper o se va a colocar una debajo de la otra según lo que nosotros le pidamos. Bien, acá lo mismo, fíjense que nos vuelve a traer a lo que habíamos hablado, y acá es el ejemplo de lo que les decía recién. Por ejemplo, con el prefijo de la clase. Nosotros tenemos, por ejemplo, la de call small, que ya nos está diciendo que va a tener estas medidas. Lo mismo con la medium, la large, extra large y extra extra large. Bien. Acá nos pone, fíjense, un ejemplo de cómo sería la distribución de columnas. Entonces está bueno porque nosotros podemos ver en este gráfico cómo impacta eso en el código. Es decir, este código significa esto que estamos viendo acá arriba. Entonces lo mismo, tiene un container text center, que el text center es que este texto está alineado en el centro. Fíjense que nosotros también esto lo trabajamos con un CSS aparte, que lo vamos a seguir utilizando, es decir, con Bootstrap. No es que no utilizamos el CSS, sino que lo utilizamos, pero muchas cosas a veces están volcadas directamente dentro de la clase. Acá tiene adentro una row, una call, y cómo se distribuye este código. Esto después obviamente lo vamos a empezar a trabajar en el editor de código. Bien, esto es un poco para que vean otras variantes de cómo se distribuye. Fíjense acá qué interesante este ejemplo, ¿no? Porque acá nosotros tenemos un container text center, lo mismo, y acá fíjense este ejemplo, que es este que está acá arriba, en el cual tengo una fila y 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. Y como es, la distribución es automática. En este caso, fíjense que ocupa un cuarto de página cada uno. Un cuarto de su contenedor. Y acá lo mismo. Y fíjense que acá también, para repasar lo que habíamos visto, nos aparece row, después nos aparece col 8 y col 4. Recuerden que cada fila se puede dividir hasta en 12 columnas. Entonces lo que me está diciendo acá es que quiero que esta tenga 8 columnas y esto ocupe 4 columnas. Entonces ocupa el espacio de 8 columnas y ocupa el espacio de 4, lo que da un total de 12. Fíjense, comparándolo con lo de arriba, que es lo mismo. Este también ocupa 12, pero distribuido entre 4 equitativamente, y esto ocupa 8 y 4 para completar las 12 columnas. Esto es lo mismo, exactamente. Acá empieza a mezclar otras cosas. Acá me dice cómo trabaja con columnas. Bueno, esto después pueden verlo en profundidad. Yo directamente copiando esto y pegándolo en nuestro editor de código, si quieren. Otra parte muy importante también es, si fuera de saber en profundidad CSS, que es lo que les sugiero, también lo importante es saber Flexbox y Grid antes de trabajar con Bootstrap. Eso también nos va a facilitar mucho las cosas, porque tenemos que entender los cimientos de esto, y eso lo vamos a hacer también con Flexbox y Grid. Bien. Ahora vayamos a ver una parte también interesante para terminar de entender cómo funciona esta herramienta y después ya empezar a ver en código qué significa esto.
Fíjense esta parte de components, fundamental. Otra cosa es que en Bootstrap vamos a estar constantemente trabajando y yendo a la documentación. Por eso también es importante entenderla. ¿Por qué? Porque nosotros en definitiva lo que vamos a hacer es venir a Bootstrap, buscar qué elemento es el que queremos colocar en nuestra página o sitio web. Por ejemplo, vamos acá. Entonces yo digo, quiero colocar un botón. A ver qué botones tiene Bootstrap. Vamos acá. Este es el primero que me aparece. No. Interesante. Pero si bajamos más, vemos todos estos botones. Entonces, todos estos botones, y este corresponde el primary a este, el segundo corresponde a este. Entonces yo, por ejemplo, me quiero copiar este, agarro, toco copiar y me lo pego en nuestro editor de código, que previo a hacer eso lo que quiero es explicarle cómo enlazar el Bootstrap para empezar a usar. Entonces, podría trabajar yo después sobre decir quiero cambiarle el color. Pero para trabajar sobre el color, por ejemplo, tenemos que entender primero esta clase. Porque acá tenemos un button, un tipo botón, y esta es la clase que le permite tener este estilo, este botón, que es una clase de Bootstrap, que no son clases que nosotros no las trabajamos con el CSS. Entonces, fíjense que si yo modifico algo acá de este botón, lo que me podría llegar a pasar si no llamo bien esta clase, es perder los estilos de este botón y tener un botón normal sin Bootstrap. Son las otras opciones que tenemos de botones. También algo muy utilizado son las cards, que también hicimos una clase especial que les dejo acá para que vean. Esta es una clase, una card en la cual yo le podría modificar los estilos y fíjense ya cómo se empieza a complejizar un poco más el código. Y acá por ejemplo tenemos un div con clase card y el estilo, que esto es lo que yo le sugería, ves, por ejemplo no hacerlo, que es un estilo en línea. Por ejemplo, acá la medida de esta card me la está poniendo dentro de mi HTML cuando nosotros dijimos que eso no era una buena práctica. Entonces, si yo quisiese modificar esto me lo tendría que llevar a un CSS especial, llamar a la clase card y editarle esos estilos. Fíjense que acá hay unos puntos suspensivos porque claramente acá no le pone una imagen, que es lo que nosotros deberíamos reemplazar. Entonces acá tenemos que saber cómo llamar a la ruta correcta de nuestra imagen, acá agregarle el alt, que era lo que ya habíamos visto, y esta es la clase de Bootstrap que es card, imagen y top. Bien. La clase botón, que acá tiene botón, esta es la abreviatura que usa Bootstrap para lo que es botones, y botón primario. Fíjense una cosa, este botón es muy parecido al botón que vimos recién. Si vamos acá, entonces vemos que tiene el primary, botón primario. Entonces fíjense cómo se repite la misma clase porque la estética del botón es la misma. Entonces cuando vamos acá y vemos este ejemplo, tiene la misma clase el botón. Entonces ya empezamos a ver las similitudes que tiene para trabajar. Lo que cambia es el texto que está dentro, pero esto yo se lo puedo modificar. Cuando lo copio, lo pego en mi editor de código, le modifico esto como yo quiero. Bien, después tenemos carrusel, que era lo que les explicaba recién, que también queda muy bien en las páginas, en el cual yo puedo colocar 3 imágenes, 4, yo quiera. Acá me pone un ejemplo con 3, pero lo que hago es agregar nuestras imágenes. Fíjense en el código. Fíjense qué interesante, porque acá nosotros tenemos, esto lo trabaja con un ID, y acá con una clase que es carrusel inner, que esta es la clase Bootstrap, y esta otra, las que le dan esa magia para que tenga esa estética. Acá agregaría mis imágenes, acá me está trabajando con medidas dentro de mi HTML. Esto que está acá es el control que tiene el carrusel, esto que me permite a mí ir para atrás y para adelante. Entonces tenemos que entender la lógica del CSS para poder después modificarlo. Y acá algo muy interesante es que, por ejemplo, a nosotros nos podría pasar que esto viene preestablecido con 3 imágenes. Ahora, si yo quiero modificar esto, le quiero poner 4, tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, en este caso, ¿qué haría? Me fijo y por simple lógica vemos que esto es referido a la primera imagen, y que acá se repite el código para la segunda y se repite para la tercera. Entonces yo acá lo que haría es debajo de este div
y agregaría una más, y ahí simplemente tendría una imagen más para mi carrusel. Y después lo que tendría que ver es en los controles que esto esté enlazado, que ya viene enlazado, pero que siempre coincida el botón del carrusel con el nombre de esta clase que yo le estoy poniendo. Esto también, lo de collapse, muy utilizado. Fíjense que cuando toco acá este botón, hay un colapso en el cual me aparece algo más. Lo mismo acá. Y el código correspondiente. Entonces aparece ejemplo, código, que va. Entonces yo quiero, por ejemplo, este caso. Digo, me gusta este. Voy acá abajo y yo ya sé que el código de este es el primero que aparece. Fíjense, esto también me explica que cuando aparece un punto, que recuerden que es lo que nosotros usamos para llamar a una clase, me dice collapse, esconde el contenido. Entonces ya sabemos, y acá dice collapse show, muestra el contenido. Entonces, si nosotros vamos acá, decimos, bueno, la clase, ¿qué significa la clase collapse? Que esconde el contenido. Entonces, cuando vengo acá, digo, esto está hecho para el SAS, ¿no? Pero digo, la clase collapse, entonces nosotros ya sabemos que nos va a esconder el contenido cada vez que veamos esa clase escrita. Después salgo también los dropdowns. Importante, interesante también. Yo les estoy mostrando las herramientas que hoy se utilizan más. Y fíjense, acá hay un ejemplo, un botón de dropdown en el cual yo abro acá y tengo una acción, otra acción y otra cosa más para hacer, que obviamente eso se edita. Fíjense que este action que aparece acá es esta línea de código. Este another action es esta y este es este. Y el botón, que es esto que está acá, este código que está acá, en el cual tiene nuestra clase de Bootstrap. Fíjense otra vez cómo se empieza a repetir, porque en este caso tiene la BTN, que es botón, BTN secundario, un dropdown, que es algo que le pone en la clase para que me permita hacer esta acción, un tipo de botón, y fíjense esto que les decía, como una contra por ahí que tiene Bootstrap, que es, miren lo largo que ya se empieza a hacer la clase. Entonces arranca acá y se estira hasta acá. Y puede ser mucho más largo. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro esto para que si tenemos que ir a buscar una modificación en esa clase, entendamos por qué está puesto cada una de estas cosas y si queremos lo podamos facilitar con el CSS que nosotros tenemos enlazado aparte. Vamos a ver como último, pues, los comentarios si quieren ver en profundidad alguno en las próximas clases, pero el de Navbar creo que una de las herramientas de Bootstrap más utilizadas que cualquier página o sitio web tiene, y acá tenemos los ejemplos. Esta, acá me pone unos iconos de Bootstrap, otra que tenemos acá, otra que empieza a combinar las otras cosas que vemos. Fíjense que nosotros vimos recién Dropdown, pero estamos viendo Navbar, y este Navbar ya empieza a combinar con un Dropdown, que es igual al que vimos recién. Entonces empezamos a combinar las cosas, y esto lo empezamos a hacer todavía más potente. Y como conclusión también de esta clase, entender que nosotros tenemos que aprender a utilizar esta herramienta, y es súper útil utilizarla. Ahora, por ejemplo, en un proyecto en el cual sea una página o sitio web que tenga poca especificidad y que nosotros podamos jugar más con la herramienta y que nos permitan más libertad ahora hacer un trabajo, nosotros podríamos utilizar Bootstrap tranquilamente. Ahora, cuando es una página que requiere mucha especificidad de parte de nuestro cliente, nosotros tenemos que tener en cuenta que Bootstrap nos da plantillas a veces muy determinadas y que si nosotros la vamos a tener que manipular mucho porque no se adapta a nuestras necesidades, tal vez no sea la herramienta que conviene utilizar y trabajemos con CSS puro. Entonces, esa es un poco para empezar a identificar
nosotros qué es lo que queremos para nuestra página o sitio web. Así que esto fue todo por la clase de hoy, la primera clase de este curso completo de Bootstrap. La clase que viene ya vamos a empezar a meternos con cómo enlazar Bootstrap con nuestro editor de código y ya empezar a trabajar con estas clases y con esta herramienta en nuestro editor de código para ver cómo funciona. No olviden suscribirse al canal, dejar me gusta, comentarios y nos vemos en la próxima clase. Gracias.